¿Cómo generar dinero en cripto? Es una pregunta que muchas personas se hacen y probablemente tú te estás haciendo en este momento. Quédate hasta el final porque a lo último te voy a enseñar la más lucrativa de todos. Primero y principal, si queremos ser conservador, nos vamos a ir al Bitcoin Fear and Greed Index, el medidor de miedo y codicia. ¿Qué nos quiere decir esto? Si tú quieres ser conservador y tú no tienes mucho tiempo para estar investigando, simplemente con invertir cuando hay la mayor cantidad de miedo en el mercado es una de las mejores estrategias. ¿Por qué? Porque así como tú te sientes derrotado, porque los precios están bajando, muchísima gente siente lo mismo y siente esa necesidad de vender. Entonces, mientras más rojo esté en estos puntos, quiere decir que es una de las mejores oportunidades para invertir, así como lo vemos aquí en el 2020 que llegó el score a 9. Cuando estamos en un bull market como estamos ahorita, vamos a decir en un periodo de sideways, no llega normalmente a rojo, pero sí llega bastante naranja, amarillo. Esas son oportunidades para entrar. Si se fijan aquí, cuando llegamos al 2020, después de esto fue un periodo explosivo. O sea que la gente que invirtió alrededor de los 10.000 aprovechó toda esta subida hasta los 61.000, ¿no? Están hablando que son casi 6 veces tu dinero, ¿no? Eso no lo vas a conseguir en ningún lado, ¿no? Igualito aquí en este momento, cuando nosotros llegamos al 2022, llegamos a los 16.000 dólares. Un momento donde el miedo estaba súper apoderado de la gente y llegamos alrededor de los 21 puntos de miedo. Y ahorita en los retrocesos que hemos tenido llegamos a un periodo de 22 aproximadamente cuando llegamos a los 53. Quiere decir que si en la última bajada que pasó tú invertiste tu dinero, ¿verdad? A los 53.000 dólares, ya te ganaste 10.000 dólares por Bitcoin. Entonces es un retorno que no lo vas a tener en ningún lado, ¿no? Ahora, tú dirás, bueno, pero si no, yo no estoy conforme con esas ganancias, yo quiero tener muchas más ganancias. ¿Qué es lo otro que yo podría hacer? ¿Cómo puedo generar dinero? Bueno, una alternativa para generar dinero en cripto es teniendo un portafolio diversificado. Y por eso les hice este portafolio donde dividimos las inversiones en diferentes altcoins que tienen bastante posibilidad para subir y cuánto le falta para llegar a su all-time high. Asimismo, con una predicción de cuánto podría llegar esos tokens y cuánto podría ser el retorno por una inversión de 1.000 dólares. Para ver más detalles de eso, pueden ir al video de las top 10 altcoins que fue publicado recientemente y está en el canal. Otra forma bastante probada de generar dinero es haciendo leverage. ¿Qué es haciendo leverage? Es simplemente apalancarse o haciendo una apuesta si el precio va a subir o va a bajar. Aquí en la plataforma de Bluefin, que está el link en la descripción, si se suscriben con el link en la descripción le dan un porcentaje de descuento en cada trade y no van a pagar los fees. Pero por ejemplo, vamos a suponer, yo ahorita aquí tengo en esta cuenta 82 dólares disponibles para hacer leverage, ¿verdad? Para hacer apalancamiento. Y yo digo, bueno, yo voy a poner todo el dinero que tengo ahí, yo voy a hacer una posición limit. ¿Qué significa limit? Es el precio que yo quiero entrar en esa posición, pero yo digo, no, yo no quiero entrar a ese precio. Yo pienso que Bitcoin va a retroceder a los 61.900 What? o ahí o más abajo y yo quiero entrar a partir de esa posición, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo cuál es el precio para entrar? Bueno, para yo saber el precio para entrar, yo me voy con esta página que se llama CoinAnk en la opción de Liquidity Heatmap, que es simplemente que te muestra las zonas con mayor posiciones. Entonces, si yo me voy acá, yo veo que, por ejemplo, una zona bastante grande es 61.500. Pero como es una zona que mucha gente está monitoreando, yo siempre voy a poner esa entrada un poco más arriba. Porque a veces el precio no llega ahí exactamente, sino que llega un poquito antes y el precio rebota. Recuerda que si te gusta el contenido, voltea el teléfono y suscríbete. Entonces, bueno, por eso que yo lo estoy poniendo los 61.900, ¿verdad? Y si vas a la bajada, la área de los 64.400 es un área bastante que tiene bastantes posiciones. Si ven que el color es más intenso, ¿verdad? Y lo podemos verificar aquí también con el mapa de liquidación, donde vemos que hay muchas posiciones aquí alrededor de los 61.600 y así si nos vamos más abajo va a haber otra zona de los 59.700. O sea que si yo me quiero aprovechar aún más de esa subida, yo podría poner esas posiciones aquí, pero yo en este momento lo que quisiera es entrar un poco rápido. Entonces por eso que cuando yo voy a poner mi orden, yo la voy a poner a los alrededor de los 61.900.
voy a hacer un 20x, o sea, el exchange me va a prestar 20 veces el dinero que estoy poniendo. Y yo digo, bueno, yo lo voy a poner todo. No les recomiendo ponerlo todo porque siempre dejen un poquito de dinero para agregar a la posición si hay un retroceso mayor, ¿no? Pero bueno, vamos por este ejemplo, simplemente vamos a ponerlo todo. Quiere decir que si yo entro a los 61.900, ¿verdad? Con esta posición y 20x, que en realidad lo aconsejable siempre es irse máximo 10x, pero vamos a hacer este ejemplo con 20x porque mi posición es muy pequeña y no me importaría arriesgar esa posición por 20x, ¿verdad? Quiere decir que lo que el exchange va a poner en una posición, va a comprar una posición de $1.627. Quiere decir que en vez de yo comprar los $82 que tengo disponibles, el exchange me va a prestar y yo voy a comprar $1.627. Y yo me voy a ir long. Quiere decir que si yo me voy long y el precio sigue bajando de los 61.900, mi precio de liquidación va a estar alrededor de los $59.000. Entonces yo le doy aquí comprar long. Me pregunta que si voy a comprar long de esta posición de 61.900, ¿verdad? Que el precio respectivo de lo que me está prestando el exchange llega hasta 1.627 y yo le doy confirmar. Y ahí voy a crear mi posición. Esto es el leverage es bastante lucrativo, pero tienen que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen esa orden ahí y esa orden no se llena, así como yo tengo estas órdenes aquí que no se han llenado, las pueden ver que las tengo bastante bajas. ¿Pero por qué las tengo bastante bajas? Porque si hay un Black Swan, lo que llama, un cisne negro, una noticia que hace que los mercados bajen, yo quiero tener posiciones abiertas para poder entrar e irmelo. Y si se ven, por ejemplo, esta es una cuenta que yo empecé con $100 simplemente. Una cuenta que ya tengo ahorita $858 en muy poco tiempo. Entonces, pero lo que sí he aprendido con el tiempo y lo que les sigo repitiendo es que tienen que ser muy pacientes con la posición. ¿Por qué? Porque cuando estos mapas siempre tienen que esperar que haya una liquidación masiva, tanto la alta como la baja. Cuando hay una liquidación masiva es el momento perfecto para entrar. Entonces, seguimos con esto. Esto es otra de las opciones. Ahora, si ustedes dicen, no estoy conforme con eso, yo quiero la opción degenerada que es por la que ustedes están aquí. Bueno, ahí nos vamos a ir a Crypto Bubbles. En Crypto Bubbles se van a dar cuenta que hay varias burbujas que están sobresaliendo aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas burbujas? Bueno, aquí se pueden ver que está el ecosistema de Sui, el ecosistema de Phantom y Node que pertenece al ecosistema de Telegram. Entonces, aquí nos vamos a ir unos agregadores, o sea, estas páginas lo que hacen es monitorear todos los blockchains. Principalmente hay tres, una que se llama BearEye, una que se llama DexTool y otra que se llama DexScreener. Pero vamos a quedarnos ahorita con DexTool, que es bastante sencillo de usar. Por ejemplo, estamos hablando del ecosistema, vamos a decir, yo quiero ver Phantom, ¿verdad? Y yo quiero ver en Phantom las monedas ahorita que están subiendo, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Aquí veo que hay esta que se llama Google Z o Googles, algo así. Veo que es una moneda que está explotando últimamente. Digo, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está explotando, no? Y vemos que tiene 557 holders. La liquidez, ojo aquí, no está bloqueada. Este candadito tiene que estar en verde, o sea que cualquier persona puede llegar aquí y sacar el dinero de ese pool, ¿verdad? Y el market cap está en 3.48. Entonces es algo que de pronto yo empezaría a investigar. Pero ¿cómo sé las tendencias que hay en el momento? ¿Cómo sé yo esas tendencias que hay en el momento? Nos vamos a la página de CoinMarketCap o CoinGecko, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles son por categoría, ¿verdad? Si yo le doy aquí categoría, cuáles son en los últimos 7 días las categorías que están explotando más. Y yo veo que la que resalta son todos los relacionados a los gatos. Y yo diría, a los gatos, sí, a los gatos. Así, me voy aquí y le doy al tema de los gatos, ¿verdad? Y veo que hay una que ha resaltado muchísimo, Podcat. Vemos que esta pertenece al ecosistema de Solana. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ustedes ven una moneda que explota en un ecosistema, esa moneda probablemente o ese tipo de gatos o ese tipo de memes de gatos lo van a intentar replicar en otros ecosistemas.
Entonces, eso es un punto donde ustedes se van a prestar atención. Dice, ok, vamos a empezar por buscar gatos, monedas de gato en otros ecosistemas. Entonces empezamos a buscar. Nos vamos aquí a la página de Screener y nos vamos, por ejemplo, a Tom. Y vemos aquí, empezamos a ver el menú de aquí arriba. Aquí intentaron irse con una que es Telegram Dog. Vemos que no fue muy satisfactoria porque otra vez sabemos que lo que están pegando son los gatos. Vemos que hay una T-Cat. Vamos a ver cómo le va a esta T-Cat. Vemos que esta T-Cat está empezando a subir. Y es otra vez porque los gatos, acuérdense que para que una moneda, una meme coin sea bastante exitosa, tiene que tener, primero, mucho marketing, mucha comunidad. Nos vemos aquí que tiene 5.900 holders, o sea, es una moneda que está empezando. Es una moneda que nos podemos ir a Twitter y ver que tanta gente está hablando de esa moneda. Nos podemos ir a otro ecosistema, como vamos a decir, vamos a irnos a Base. Y vemos otra vez que hay otras monedas, por ejemplo, está Monchi. Monchi, nos damos cuenta que es otro gatito, ¿verdad? Que estuvo muy alto. Ya bajó. Normalmente, acuérdense que estas monedas son de trade rápido. O sea, quiere decir que ustedes entran, hay una explosión y ustedes salen, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo haría yo en ese caso? Si yo veo una moneda que yo pienso que va a explotar en un ecosistema, en un ecosistema, yo agarro esa moneda, simplemente agarro el nombre. Vamos a decir que yo vengo y busco en un ecosistema que ahorita se esté bastante moviendo y yo digo, bueno, me voy a Sui. Quiero ver las monedas en Sui que están subiendo. Entonces digo, ok, ¿qué es lo que está subiendo ahorita? Yo vi que como un hipopótamo, ¿verdad? Estaba subiendo recientemente. Y yo digo, pero bueno, ¿qué está pasando en este ecosistema? Yo agarro el nombre, me voy a Twitter y si tienen una cuenta base que no sea paga, simplemente ponen el nombre y empiezan a buscar qué tanto comentarios hay de estas hipos, ¿no? Si se empiezan a ver, van a encontrar mucha gente hablando de eso y cuentas que son famosas que empiezan a hacer sus análisis de cómo van a ir, cómo piensa que le va a ir a Hippo, ¿no? Si se dan cuenta, Hippo es vamos a decir, es prácticamente bastante nueva. La podemos buscar en CoinMarketCap, en CoinGecko también, Hippo. Y nos dice que tiene como market cap 158 millones, está de posición 325. Todavía, vamos a decir, room o tiene espacio para subir. Pero de pronto me hubiese gustado conseguir la más baja, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Hacemos ese ejercicio. Lo ponemos aquí. Si ustedes tienen la cuenta de premium de Twitter, ustedes pueden preguntarle aquí. Le doy aquí. Y aquí puedo tener una opción de saber que me dé un resumen de cuánto, más o menos cómo ha sido el engagement y cómo ha sido la publicidad de Hippo para ver si es una buena opción para invertir. Entonces yo les recomiendo, si no tienen la versión de Twitter paga o de X, hay otras opciones que se pueden hacer, como pueden ir a ChatGPT y hacer el mismo cantidad de preguntas. Lo que pasa es que obviamente en Twitter, en su propia inteligencia artificial, te va a dar más información. Para explicarle un poquito más de detalles de cómo encontrar un buen portafolio degenerado, en este caso, nos vamos a ir a la página de DexScreener, ¿verdad? Y ahí nos vamos a ir a la opción de filtro. ¿Por qué la opción de filtro? Porque queremos tratar de filtrar la basura de los pares que realmente se están moviendo. Y para eso vamos a aplicar unos filtros un poco degenerados. ¿Qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner que la liquidez, la mínima liquidez de ese token sea $10,000, ¿verdad? Que el fully diluted market cap, la fully diluted valuation sea alrededor de los $100,000, ¿verdad? O sea, quiere decir que cuando todos los tokens sean soltados, ese sea el market cap mayor de este proyecto, de este token en particular. Vamos a poner que el máximo del mínimo de 0 a 48 horas porque queremos agarrar la tendencia temprano, ¿verdad? Y vamos a poner que en la última hora haya aproximadamente 50 transacciones. Eso lo que nos va a hacer es que nos va a dar un filtro bastante degenerado y nos va a dar los tokens que últimamente, muy recientemente, están explotando. Y vemos que hay uno que llama la atención y por ejemplo vemos que es este Didi.
Este Didi tiene que ver con el rapero este que está ahorita encarcelado, que está siendo investigado. Y es muy interesante ver que si vemos, ¿verdad? Le damos a la opción de horas. Es un token que salió, ¿verdad? Bajó, volvió a subir, bajó. Vamos a ver otro token, solamente por tener algo que llame la atención, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, CAT, que ha subido bastante en las últimas horas. Esto es un token que salió, obviamente, hace poco, subió, bajó de nuevo y está como en un periodo de consolidación, ¿verdad? Pero yo lo que quiero ver es con el contrato, ¿verdad? Me voy a ir a esta página que se llama Rook Checker, que es prácticamente para chequear si la liquidez, qué tan healthy es este contrato, o sea, si tiene algún scan y todo eso. Voy a pegar la dirección que acabo de copiar, ¿verdad? Y le voy a dar chequear. Este va a chequear y me va a decir, hey, peligro, ¿verdad? La liquidez no está bloqueada. Esto es un token que hay que tener mucho cuidado. Y tiene algunas red flag, lo que llaman. O sea, hay que tener pendiente. Entonces vamos y seguimos haciendo nuestra búsqueda. Ahora, si yo voy y me voy al de Didi, ¿verdad? Vamos a tomar el de Didi. Me voy al contrato, copio el de Didi. Copio el contrato del token, ¿verdad? Me voy de nuevo atrás. Copio esta dirección de nuevo y le doy chequear. Ah, fíjense la diferencia con esta. Este token sí tiene la liquidez bloqueada, que es lo que yo le quería decir. Quiere decir que inclusive el dueño del proyecto no puede sacar el dinero del pool. Esto es una muy buena opción y es donde podemos saber si un token es bueno entrar o no. Que es lo que vemos, que tiene $88,000 de liquidez bloqueado, que es el 99% de su liquidez. Y en general tiene un 15% de top holder y el otro está distribuido entre la comunidad. Entonces es algo que podríamos pensar. Por eso que es muy importante hacer la búsqueda y poner los filtros adecuados. Entonces, bueno, muchachos, díganme si quieren que les explique más de este tipo de investigación y cómo agarrar memes antes de que explote. Entonces, mi recomendación es, si no tienes mucho tiempo, haciendo un resumen de nuevo, hacer una inversión, haz tu inversión respectiva, lo que siempre hemos hablado del DCA. Cada cierto tiempo, cuando hay mayor fear, incrementar la inversión. Si no estás, si quieres explorar la opción de trading, comienza con una posición pequeña, entiende primero qué son los perpetual. Déjame saber en los comentarios si quieres que hagamos un programa dedicado a esto solamente. Y si eres más degenerado, como cripto degenerado, te puedes ir a las opciones que te podrían proporcionar el mayor número de retornos, que son los memes, que son bastante riesgosos, pero es algo como una ruleta, pues. O sea, puede salir como no puede salir. Hay muchos que te pueden fallar, como de pronto la puedes pegar en alguno y puedes sacar mucho retorno. Entonces, antes de invertir en un meme coin, hay tres cosas. Uno, agarrar la tendencia temprano. Dos, ver que la liquidez esté bloqueada, que este candadito aquí esté en verde. Tres, que el número de holders sea suficientemente significativo y que el market cap no sea tan alto porque me voy a perder la mayoría de las ganancias. Entonces, y cuatro, un ecosistema que esté bastante nuevo y que se esté empezando a mover. Entonces, para saber el ecosistema, simplemente me voy acá y veo cuáles son los ecosistemas que se están moviendo. Si te gustó el programa, quieres que hagamos más programas como este, like, suscríbete y nos vemos. Adiós.